Continuando con nuestro estudio de la fe, encontramos a nuestro maravilloso padre de la fe, Abraham. Cuando Hebreos 11:1 nos habla acerca de la fe, nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de un Dios grande y maravilloso que, aunque no podemos verlo físicamente, sabemos de su existencia, sentimos su presencia y sin él no podemos vivir, pero estamos dispuestos a esperar. En esperanza contra esperanza, dice que creyó Abraham y fue llamado el amigo de Dios. Vamos a conocer hoy a este personaje de la Biblia que aparece en el libro del Génesis, siendo él el primero de los tres patriarcas, el enviado de Dios para encontrar la conocida como tierra prometida. En la Biblia, Abraham tiene un papel fundamental porque servía como punto de unión entre Dios y el pueblo judío. Él es la primera persona que tuvo contacto cercano con Dios. La historia de Abraham en la Biblia gira alrededor de la tierra y el futuro de los creyentes de Dios. Durante el relato de su vida, él tiene que abandonar la tierra de su familia para buscar la tierra prometida, donde se le dijo que tendría una familia. Se le prometió una descendencia, aunque su esposa no era capaz de tener hijos. Lo primero que ocurre en Génesis 12 es que Dios le da la promesa. La primera vez que Dios le dio la promesa a Abraham está registrado en Génesis 12:2 cuando le dice, yo haré de ti una nación grande. Esa hermosa promesa la recibió sin saber cómo se cumpliría, porque en ese momento él no tenía hijos. Su esposa, que en ese momento se llamaba Saraí, era estéril y ya estaba también avanzado en edad. ¿Cómo haría Dios posible que de este hombre saliera una nación y sobre todo una nación muy grande? Él necesitaba descendientes para que eso ocurriera. Sin embargo, el primer paso de fe y la obediencia que manifiesta Abraham fue creerle a Dios y obedecer al llamado e irse a Canaán, tal como el Señor se lo había indicado. Aquí vemos la primera característica de una vida de fe, y es que está directamente relacionada con la obediencia. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, ni siquiera tenía cierto a dónde iba y tampoco qué iba a pasar allá, ni qué tendría, ni qué le faltaría. Le siguió diciendo, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Este tal como el Señor le había dicho es sin preguntar nada, ni refutar, ni querer hacer cambios. Él tenía muchísimo que dejar. Recordemos que era un hombre muy rico. En esa época la riqueza se medía en ovejas, en ganado, y él tenía mucho, pero amaba al Señor que le bendice en lugar de aferrarse a la bendición. Para comprender la importancia de la figura de Abraham, debemos hablar sobre su vida. Vamos a hacer un resumen de lo que nos narra la Biblia de él para comprender el papel fundamental que tuvo en las religiones, no solamente en el cristianismo, porque de él desciende el Mesías, sino en todas las demás. La relación de Abraham era descendiente de Noé por la línea de Sem. Recordemos que después del trágico evento que vivieron Adán y Eva con Caín y Abel, ellos recibieron una nueva esperanza en su hijo Seth. Y de Seth viene Noé, y de Noé desciende Sem, y uno de sus descendientes es Abraham. Abraham estaba casado con su medio hermana, Sara. En ese momento se llamaba Sarai, pero no podían tener hijos porque ella era estéril. En esa situación, cuando él tenía 75 años y su esposa 65, Dios se apareció a Abraham y le dijo que debía marcharse de la ciudad, de su familia, e ir a Canaán, siendo el premio, la recompensa por ir a esta tierra prometida, el tener un hijo y el formar un gran pueblo. Los viajes de Abraham no terminaron en Canaán porque años más tarde Dios le hizo trasladar a Egipto,
donde él tomaría decisiones que, como vamos a estudiar más adelante, aún siguen trayendo consecuencias. Tras ese viaje, Abraham y su esposa volvieron a Canaán, pero seguían sin poder tener hijos. Así que se dice que Sarai ofreció a su esposo a una de sus esclavas, una egipcia llamada Agar, para que engendrara a un hijo. Y de esa relación nació Ismael. En ese momento, en el momento del nacimiento de Ismael, ya Abraham tenía 86 años, así nos lo dice Génesis 16:16. Dios hizo un pacto con Abraham. En Génesis 15, el Señor le recuerda la promesa que le había hecho tiempo atrás. Abraham en ese momento pensaba que la descendencia vendría de su mayordomo porque él no tenía hijos propios. Sin embargo, Abraham entendió que el tiempo de Dios para el cumplimiento de esa promesa no había llegado. Pero en ese día, Dios hizo un pacto con él y refrendó la promesa dándole las siguientes palabras. Lo vemos allí en Génesis 15, en el verso 1 le dice, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y en ese día, ya en Génesis 17, les cambió el nombre. Ese fue uno de los eventos más significativos, porque Dios le afirma a Abraham que le dará un heredero y para refrendar su promesa cambió el nombre de él, que ya no era Abraham, sino Abraham. Abraham significaba enaltecido, mientras que Abraham significa padre de naciones. Y a su esposa le dio el nombre de Sara en lugar de Sarai. Sarai significa estéril, mientras que Sara significa princesa. En ese momento ya él tenía 99 años. Y dice que cuando el Señor se le aparece nuevamente y le hace el llamado a ser perfecto delante de él y cambia sus nombres, entonces dice que en ese momento Abraham ya en un momento tenía 100 años y recibió la visita de Dios para decirle que esa promesa estaba muy cerca a cumplirse. En ese momento, si Abraham tenía 100 años, Sara ya tenía 90 e iba a tener un hijo. Lo tuvo y fue llamado Isaac, que significa risa, porque nos dice en el capítulo 18, en el verso 12, que Sara se rió, pero también nos dice en el capítulo 17, en el verso 17, que Abraham también se postró y se rió. Para ellos era algo imposible, humanamente no se podía entender. Cuando Sara se rió, argumentó su edad y la de su esposo, y después también negó haberse reído. La promesa se dio por la fe de Abraham, y ya teniendo a su hijo en brazos, dijo en el verso 21, en el capítulo 21, en el verso 6, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyera se reirá conmigo. De Ismael, en cambio, desciende todo el pueblo árabe, que también es una nación grande, pero no la nación de la promesa del Señor. Ismael significa Dios oye, porque como veremos más adelante al estudiar de su historia, Dios escuchó su clamor de niño. También a través de él entonces, Abraham tuvo una gran descendencia, pero no la descendencia que heredaría la tierra. Vamos a mencionar entonces cómo nació Isaac. Dice en el capítulo 21 que finalmente ellos vieron cumplida esa promesa. Tenga usted en cuenta que la promesa le fue hecha cuando Abraham tenía 75 años y el niño nació cuando él tenía 100. Al inicio de este estudio hablamos acerca de esperar, de la certeza de lo que se espera. Él tenía esa certeza, aunque en el camino quiso meter su mano y tomó decisiones que no debieron ser. Pero cuando esperó 25 años la promesa, pudo tener en sus brazos a ese hijo tan deseado a través del cual nacería el Salvador del mundo. Abraham entonces nos llama a no perder de vista ese proceso que él tuvo que pasar mientras Dios cumplió su promesa. Y sobre todo ver en su vida que en todo tiempo la promesa se mantuvo antes de ser cumplido. Abraham quiso cumplirla a su manera,
quiso hacer muchas cosas, pero el Señor lo hizo en su tiempo y a su manera. Abraham recibió de Dios la confirmación de que así sería, que la promesa se mantenía vigente, pese al tiempo que había pasado y parecía que no sucedería. Finalmente, el Señor se manifiesta con poder, le muestra la firmeza de sus promesas, a pesar de que humanamente el pronóstico era totalmente contrario. Tras esperar 25 años el cumplimiento de esa promesa, cuando Abraham ya tenía 100 años, se dio el cumplimiento. ¿Será posible hoy en día? Parecería que no, pero a pesar de ello, Dios fue fiel y Abraham tuvo fe para saber esperar el tiempo de Dios. Para finalizar este tema, yo le invito a pensar cuál es su necesidad en este día. A veces le cuesta creer que Dios puede suplirlas. Hoy le invito a pensar en su necesidad y si lo desea, compartirla con nosotros y darnos el privilegio de orar por usted. Procure no forzar las situaciones, como lo hizo Abraham. No dude nunca del amor de Dios y de su fidelidad. Él cumple sus promesas por muchas razones, pero estas dos son las más poderosas. Las promesas se cumplen porque Dios es fiel y su palabra es verdadera. Él no miente. Y la segunda razón es por amor. Él ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos. ¿Es usted consciente de ser el hijo del Rey Altísimo que cumple sus promesas? Hoy le invito a hacer una oración para manifestar su fe en Dios y poner en sus manos su necesidad. Es necesario creer en las promesas de Dios. Por ello, le invito a que mencionemos algunas de esas que Dios nos ha dado. Tal vez Dios le ha dado a usted muchas más, con seguridad que sí. Y le pido al Espíritu Santo que en este momento se las recuerde. Mientras yo le leo a usted algunas que están en la Biblia y que son para usted también. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Mateo 21:22 dice que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis, obviamente conforme a su voluntad expresada en su palabra. Y en Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos estas y otras promesas que hemos recibido de Dios, porque así como hizo Dios con Abraham, también lo hará con nosotros. Le abrazo en oración. Dios le bendiga.